Cambiamos porque se ha producido un hecho, la muerte de una persona que ha sido gobernador de la provincia de Catamarca y en realidad se lo recordará porque lo echaron a patadas. De ahí, a causa del crimen feroz de una nena, otra vez, de una nena de 17 años, María Soledad Morales. Estamos hablando de la muerte de Ramón Saadi. Con esta barrida, después de esta barrida, hablamos del tema. Debió ser investigado. Sí, porque Ramón Saadi murió esta semana a los 74 años. La noticia para el que pasó por alto, sufrió una enfermedad larga, terminó muriendo, pero Ramón Saadi es clave para Cámara del Crimen, para nosotros, para los que hemos seguido, hemos investigado y hemos cubierto el crimen de María Soledad Morales por el rol que tuvo justamente en aquel momento, en el 10 de septiembre de 1990, el día en el que María Soledad Morales, de 17 años, aparece asesinada en un descampado de San Fernando del Valle de Catamarca. Hubo un juicio, Richard, por ese caso, sí, donde condenaron a Guillermo Luque a 21 años de cárcel, condenaron a Luis Tula a 9 años de cárcel, un juicio en el que se ordenó, junto con el veredicto, investigar a Ramón Saadi por su responsabilidad en el encubrimiento de este asesinato. Exacto, a Ramón Saadi, también a varios jefes de policía que tuvo la provincia de Catamarca durante la investigación al momento de descubrirse la muerte de María Soledad Morales, como Miguel Ángel Ferreira, y otros que lo sucedieron, como Dávar, etcétera, etcétera. Se mandó a investigar, además de haber condenado a Guillermo Luque y a Luis Tula, fueron condenados. 21 años de prisión para uno, 9 años de prisión para Tula por haber entregado a la chica a un grupo comandado por Guillermo Luque. Pero había otros, porque un grupo, dije. Entonces, había un señor llamado, le decían el Hueso Ibáñez, apellido Ibáñez. Había otro señor al que le decían el Gordo Méndez, de apellido Méndez. Todos ellos, estos dos, al menos, formaban el grupo que acompañaba a Guillermo Luque al momento de la muerte de María Soledad Morales. Estos dos tipos fueron sobreseídos en una justicia que todavía tenía la marca de la dinastía Saadi. A consecuencia del crimen de María Soledad, voy a ser cronológico, a consecuencia del crimen de María Soledad Morales, mientras vemos imágenes del juicio, de la parte final del juicio donde condenan a, ese era Guillermo Luque. Al momento del crimen de María Soledad Morales, el gobernador de Catamarca era Saadi. A María Soledad Morales, por influencia del padre de Guillermo Luque, Ángel Luque, que era diputado nacional, y uno de los laderos de Saadi, que a su vez era un ladero del presidente Menem, en aquel entonces, año 90, a instancias de estos poderosos, al cuerpo de María Soledad Morales lo destrozaron. Lo destrozaron para que no se la pueda identificar y lo tiraron en un zanjón. ¿Esos quiénes fueron? Policías. El problema es que esta es una justa injusticia, porque sacando Luque y Tula, a los otros miembros del grupo, a Ibáñez y a Méndez, los sobreseyeron personas del Poder Judicial de Catamarca ligadas a los Saadi. A los jefes de policía no los investigaron o los sobreseyeron. Lo mismo ocurrió a aquellos policías que desfiguraron el cuerpo de María Soledad Morales, los sobreseyeron, sabiendo quiénes son, sabiendo quiénes habían sido. Richard, recordemos que incluso manguerearon el cuerpo de María Soledad Morales antes de que se le hiciera la autopsia. Todo para encubrir lo que realmente había ocurrido. Realmente lo hicieron a propósito, por órdenes que recibieron de la superioridad. No fue que a un policía se le ocurrió desfigurar a María Soledad, que a otro se le ocurrió modificar la escena del hallazgo del cuerpo, que a otro se le ocurrió
manguerear el cuerpo para limpiar rastros de los asesinos, porque recuerden que a María Soledad Morales, según se terminó estableciendo en la justicia, le suministraron droga hasta desvanecerla y la violaron hasta matarla. Había muchos rastros en el cuerpo de María Soledad y había mucho interés del poder político de aquel entonces para borrarlos, para que los hijos del poder salieran impunes. En el caso de Luque y Tula no lo lograron, pero en el caso del resto de los que participaron y los que ejecutaron este encubrimiento, zafaron todos. Todos. Había un grupo numeroso de hijos de que zafaron todos. Zafaron todos. No se los pueden mencionar porque son, para la justicia son inocentes de toda inocencia. No se los puede mencionar. Pero les quiero decir una cosa. Este caso inauguró las marchas del silencio, que fue como un estilete que penetró en la coraza que tenía el gobierno de la provincia. Esa marcha de silencio, marchar en silencio. Yo tuve la ocasión de marchar en silencio, Rolando también. La policía de Ramón Saadi mandaba a dispersar esas marchas de silencio. Había muchas maneras de dispersarlas. Te pegaban a los que estaban en los alrededores, te pegaban en los tobillos, la policía te pegaba en los tobillos. Cuando pasaban cerca o se acercaban a la plaza principal de la ciudad de Catamarca, ponían bombas de estruendo o bombas molotov en algunos coches estacionados para provocar confusión, para que intervenga los gases lacrimógenos, etc. Hicieron de todo para parar las marchas de silencio. No había una sola palabra. No había una sola palabra hasta que surgió aquel canto "No tenemos miedo". No tenemos miedo de todas las cosas que nos están haciendo por reclamar justicia. Y atención, no solamente fue un crimen de una chica de clase media baja que volteó un gobierno provincial, sino que cuando se conoció la sentencia, hubo, no como los rugby, hubo marchas en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, hubo marcha en todas las provincias cuando se conoció el veredicto. Muchos zafaron. Parecía imposible llegar a ese veredicto. Parecía imposible, sí, es verdad. Y se logró, es verdad. Porque hubo 7 años de encubrimiento. El crimen fue en el 90, el veredicto recién se conoció a principios de 1998. En el medio hubo un juicio que terminó siendo anulado porque había una decisión de sobreseer a los imputados, porque aún con Ramón Saadi fuera de la gobernación de Catamarca, seguía habiendo influencia de ese sector para que no se investigara lo que verdaderamente había ocurrido. Bueno, finalmente eso se logró quebrar. Se llegó a un primer escalón de justicia, Luque y Tula condenados, pero el resto salió impune. Y Ramón Saadi nunca dio explicaciones sobre las órdenes que dio en aquellos días de fines de 1990 y de 1991, hasta que una intervención ordenada desde el gobierno nacional lo sacó de la Casa de Gobierno de Catamarca. Pero aún así perdió su poder, Richard. Entregó un peón, Menem. Entregó un peón o un alfil, como quiera ustedes ponerlo, en la política nacional de aquel entonces. Lo entregó. Porque se le venía una maroma a Menem. Menem es un tipo muy práctico. Se le venía una maroma con el caso Carrasco, sacó el servicio militar obligatorio. Se le venía una maroma con esto, lo sacó a Saadi, que era el último exponente de una dinastía que hacía más de 40 años que tenía atrapado a la política de Catamarca y a todas sus instituciones, al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Era un Estado feudal, como todavía existe en la República Argentina. Atenti, este no fue un caso de la historia, no, todavía existen. Hubo un impas de 20 y pico de años donde no estuvieron los saadistas en el poder, pero después volvieron. Después volvieron y bueno, hubo alguien que dijo una cosa que realmente es vergonzosa. Una gobernadora de la provincia saadista, prima hermana de Saadi, dijo, no, el crimen de María Soledad fue un invento de la prensa. Ustedes vieron toda la gente que estaba ahí, ¿no? Pero al margen de eso, conocen la división de poderes. Sabemos que en Argentina la división de poderes, incluso a nivel nacional, no se respeta. Que esta es una democracia de baja intensidad, por decirlo de alguna manera. En Catamarca no había democracia, directamente. Lo que decía el gobernador era palabra santa para cualquier institución, ejecutivo, legislativo, el ejecutivo obviamente, legislativo y judicial. A tal punto
que le dio instrucciones, le dio órdenes al primer juez que intervino en este caso, David Morcos. Directamente. Directamente. Decía lo que tenía que hacer. Venga usted a verme a mí, que yo le voy a decir lo que tiene que hacer. ¿Usted no me cree? Bueno, durante un minuto y fracción, vamos a ver la declaración de ese primer juez del caso María Soledad Morales, David Morcos, declarando en el juicio y refiriéndose a las presiones que recibió del gobernador. Mire. En esa reunión, a eso de las 20 y 15 horas más o menos, fui recibido por el doctor Saadi. Mejor dicho, lo tuve que esperar al doctor Saadi en el quincho que tiene en ese lugar. Y ese día, triste episodio para mí, lo cierto y concreto en relación al hecho que me preguntó cómo estaba la causa de María Soledad Morales. Le expliqué lo que hace rato pude manifestar y usted me frenó, que no tenía evidencias en este momento, que la cosa a él le parecía que estaba frenada y que cada vez había un descontento en la población que se manifestaban a través de la marcha del silencio con contexto hacia el gobierno y que de alguna manera nos involucraban a todos. Que rodarían cabezas si no hacía algo. Primero la de él, después la mía. Yo no sabía a qué venía. ¿Y qué quiere que haga, doctor? No tengo los elementos para imputar a nadie. Circunstancia, tiempo, modo y lugar, a pesar del esfuerzo que hacía yo con todos los investigadores, no pude determinar. Resulta que en esa instancia me exigió: imputémosle el hecho a Luis Tula. ¿Imputarle qué? Le dije, doctor. Partícipe necesario. ¿De qué? Si no tengo circunstancias de tiempo, modo y lugar. Usted no me puede decir que no. Yo lo nombré a usted. Yo soy el juez de instrucción y no tengo elementos. Nunca en mi vida pasé una situación de esa naturaleza. Y la exigencia, que la tomo como una presión de escala de valores, para otras personas no será, a lo mejor no es, para mi escala de valores, para mi hombría de bien, para mi dignidad, por mis padres, por mi hijo y por la sociedad bien intencionada de Catamarca, para mí fue una presión. Mañana el país tiene que saber que la causa tiene un imputado. Me llama a una conferencia de prensa al mediodía, a todos los medios posibles, para descomprimir la situación social que impera en Catamarca a raíz de las marchas de silencio. ¿Más prueba quieren? Pocas veces se ha escuchado a un juez decir algo así de un gobernador. Una invasión tan explícita de un poder sobre el otro, una presión tan clara para direccionar una causa. Es un juez el que lo está contando, Ricardo. No es alguien que dice, que escuchó. Acá hay un juez diciendo: Ramón Saadi me dijo, metamos en cana a Luis Tula. Luis Tula era un hombre mayor que María Soledad, del cual ella estaba enamorada, y que según lo que determinó el juicio, fue el anzuelo, fue el entregador, fue el hombre que entregó a María Soledad a los hijos del poder. ¿Para qué? Para que la drogaran, la violaran y la terminaban matando. Pero lo que quería Ramón Saadi, según el testimonio de este juez, era: cerremos todo en Tula, el hombre del que ella estaba enamorada. Cerrémoslo como que él la mató, punto. Y no nos metemos con Luque, no nos metimos con los hijos del poder, no nos metemos con nadie y termina esto acá. Pero nadie investigó esto, Richard. A Ramón Saadi nunca lo investigaron por esto. No, porque estaba copado. Todas las instancias de la falsa república en catamarqueña estaban copados por esta familia que se defendió como gato panza arriba. Y terminó de esa manera. En realidad es una excusa la muerte de Ramón Saadi. No, a mí no me interesa en absoluto. Un tipo que incluso cuando se debatió la ley de medios levantó la mano e hizo una especie de... balbució cuestiones que tenían que ver con que la prensa era maldita, claro. La prensa nacional fue ahí a Catamarca y mostró, porque estaba metido el poder, y mostró lo que era Catamarca, la Catamarca de los Saadi. Yo lo lamento mucho por esto. Lo lamento mucho por María Soledad, tenía 17 años. Lo lamento mucho por su familia. El papá, Elías, ya murió, lamentablemente. Y lo lamento mucho por la única víctima en vida que queda, que es Ada Morales. Yo lo lamento mucho por ella porque aún, ya de grande, con sus hijas, pues María Soledad tenía unas cuantas hermanas. Ya deben tener 30 y pico, 40 años, las hermanas. Ada Morales sigue reclamando justicia. ¿Sabe qué? Y lo bien que hace.
y lo bien que hace. Bueno, Rolón, no sé si tenías que... Sí, no, Richard, comparto en todo lo que decís, porque Ada Morales ha sido siempre un ejemplo de valentía, de lucha, de coraje, y ha tenido que sufrir las consecuencias de esa valentía, con aprietes, con amenazas, con persecuciones. Sigue viviendo en la misma casa donde vivía cuando asesinaron a su hija de manera casi impune. Hubo una primera sentencia, pero el resto quedó en la calle y quedó en condiciones de pasearse delante de ella y mostrarle que el poder siempre protege al poder. Exacto. Bien, hasta acá llegamos con esta cuestión.